Palma de Mallorca. La capital de la isla de Mallorca posee un clima privilegiado todo el año y así es conocida por su turismo de sol y playa, pero no solo eso, sino que posee un precioso casco antiguo. A esto lo conforman monumentos importantes como la Catedral, el Palacio de la Almudaina, la Lonja y la Plaza Mayor, que son algunos de los rincones en los que el viajero deberá detenerse. Las barcas de pescadores, pinares y palmeras son elementos que decoran a su vez el paisaje de la isla. Posee una riqueza paisajística y cultural que invita a recorrer sus playas y acantilados y también profundizar en la gastronomía isleña. Santiago de Compostela. Esta es la meta del Camino de Santiago. Desde hace ya mucho, miles de peregrinos recorren el Camino de Santiago cada año para cumplir un sueño: llegar a la capital de Galicia y entrar en su mítica catedral, consagrada en 1211, donde la tradición dice que están enterrados los restos del apóstol Santiago que fueron descubiertos en el siglo IX. Pero Santiago de Compostela es una ciudad muy viva con muchos otros motivos para atrapar al viajero, sea peregrino o no. En sus calles encontrarás incontables restaurantes y bares en los que saborear exquisitos mariscos de Galicia, y como si esto fuera poco, un centro histórico declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Pamplona. Pamplona, capital de Navarra, se asienta en la fértil vega del río Arga. Es una ciudad llena de historias y hondas tradiciones. Su patrimonio histórico le han dado fama internacional. Pamplona de los Burgos es un conjunto de barrios de origen medieval que constituyeron el origen del actual núcleo urbano y es un buen lugar para comenzar la visita. Algunos monumentos representativos son la Catedral de Santa María o la Ciudadela, y en la céntrica plaza consistorial se levanta la fachada barroca del ayuntamiento. Los Sanfermines han sido declarados de interés turístico internacional y es una buena oportunidad para conocer Pamplona y a sus habitantes en plena fiesta tradicional. Girona. Girona es llamada Ciudad de los Cuatro Ríos. Se presenta con un casco histórico dominado por construcciones medievales y memorias romanas, árabes y hebreas. Su situación privilegiada entre los Pirineos y la Costa Brava posibilita multitud de excursiones y tener la oportunidad de aproximarse a la gastronomía regional que combina en sus recetas productos del mar y la montaña. El río Oñar divide el casco histórico de la ciudad moderna. Su núcleo antiguo conserva huellas de su historia, fundada por los romanos en el siglo I a.C. A ellos debemos la primitiva muralla, la Forca Vella, y enmarcada en ella se alza la catedral, ambos monumentos dignos de apreciar. Oviedo. Oviedo, capital de Asturias, está ubicada al noreste de España, entre las montañas de Cantabria y la bahía de Vizcaya. Su historia ha estado muy vinculada desde su fundación a la monarquía asturiana, llegando a ostentar la capital del reino. Esto ha dejado un casco histórico medieval al que la modernidad aportó un cuidadoso trazado urbano fácil de recorrer, y pasear por él es todo un placer, desde la universidad hasta la catedral, desde el Palacio del Marqués de San Félix hasta el Campo Sagrado. Al recorrido se suman estatuas, plazas, muestras de arte prerrománico, patrimonios, increíbles paisajes naturales y una cultura gastronómica imperdible. Zaragoza. Zaragoza, capital de Aragón, es la quinta ciudad española en número de habitantes. Es una ciudad con más de 2000 años de historia, dotada de un rico patrimonio, caracterizado por su diversidad cultural. Cuenta con un casco histórico monumental y grandes espacios verdes con carácter singular. Su principal atractivo, la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, es el símbolo de la ciudad, aunque también imprescindible es el hermoso Palacio de la Aljafería. Pero quienes la han visitado saben que hay mucho más entre sus calles. Cuenta con otra catedral, vestigios de la ciudad romana, tesoros de Francisco de Goya, emblemas de la arquitectura moderna, un cálido ambiente y variedad gastronómica. Cáceres. La ciudad de Cáceres es patrimonio de la humanidad. Fue fundada por los antiguos romanos y tiene la evidencia de las subsecuentes ocupaciones por muchas culturas. Su casco antiguo, denominado Ciudad Monumental, tiene una mezcla de arquitectura gótica y renacentista, con calles de adoquines medievales, casas y palacios fortificados. El Arco de la Estrella es su entrada tradicional, lugar por donde pasaban los carruajes, y que desemboca en la amplia Plaza Mayor, la que a lo largo de su historia se ha utilizado como coso taurino y celebración de torneos. Caminar por sus estrechas calles empedradas es como viajar a otra época y merece un lugar en la lista de deseos.
Burgos. Burgos, fundada como una ciudad militar, se fue convirtiendo durante la Edad Media en una urbe mercantil de gran poderío económico. Está asentada en el Camino de Santiago y conserva importantes vestigios de su esplendor medieval. Ostenta una de las obras cumbres del gótico español, su catedral, declarada Patrimonio de la Humanidad, y en su interior a una larga lista de obras excepcionales. La arquitectura civil de la ciudad tiene bellos ejemplos en la Casa de Miranda y la Casa de Angulo, pero la más destacada de Burgos es la del Cordón, donde los reyes católicos recibieron a Cristóbal Colón tras su segundo viaje a tierras americanas. Cádiz. Esta antigua ciudad portuaria es la más antigua de Occidente, fundada hace unos 3000 años por los fenicios, pueblo marinero que harían de este sitio una colonia comercial donde se asentarían diferentes pueblos. Este comercio trajo gran esplendor económico y cultural. Así se levantaron los palacios barrocos con sus características torres miradores y dejaron una impronta cultural cuya influencia aún perdura en la ciudad y su gente. El barrio del Pópulo es el más antiguo, conserva las 3 puertas de la ciudad medieval y la iglesia de Santa Cruz. También imperdible la Plaza Mina, sede del Museo de Cádiz, con sus famosos sarcófagos fenicios. Un perfecto paseo es por el puerto, escala habitual de cruceros turísticos entre el Mediterráneo y el Atlántico. Cuenca. A 946 metros sobre el nivel del mar se ubica Cuenca, entre paredes rocosas y con casas que parecen estar suspendidas en el aire. Las llamadas casas colgadas sobresalen sobre el desfiladero del río Huécar y son una de las postales típicas. Sin embargo, esta ciudad patrimonio de la humanidad, de calles empedradas y edificios centenarios, también ofrece otros matices, un lado moderno que también vale la pena conocer. Entre las paradas imprescindibles está la Plaza Mayor, donde verás los arcos del ayuntamiento y la bonita catedral que se comenzó a construir a finales del siglo XII. Y el lado más natural de la ciudad se disfruta sobre todo en verano. Y así, amigos, hemos llegado al final del video. Esperamos que les haya gustado y si es así, los invitamos a darle like y también, como siempre, a que se suscriban al canal porque eso siempre realmente nos ayuda mucho. Si creen que faltó algún lugar, por favor, como siempre, déjenlo escrito en los comentarios que vamos a recibir con la mejor todas sus recomendaciones. Nos vemos en el próximo.